Bien, continuamos con la comunicación intracelular de fármacos, parte 2. En esto podemos seguir dándonos cuenta que además de las proteínas G que habíamos comentado en su oportunidad, también existen otros receptores a nivel de membrana. Tenemos los canales iónicos tipo ligando dependiente y también los canales iónicos voltaje dependiente. También tenemos a los canales iónicos, perdónenme, los canales de tipo tirosinquinasa, ¿sí? Eso es otro tipo de receptor. Y finalmente también tenemos, le denominan receptores intracelulares, y me estoy refiriendo a los receptores a nivel de núcleo, donde también hay otros grupos farmacológicos a este nivel. Bien, entonces vamos a ir describiendo el primero de ellos, es decir, los canales iónicos. Había comentado que pueden ser de dos tipos, los canales iónicos ligando dependientes y los canales iónicos voltaje dependientes. Fíjense ustedes de que estos canales iónicos tienen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, para los canales iónicos ligando dependientes tenemos a los canales los receptores de tipo nicotínico, los de glutamato, los receptores de GABA-A, los receptores de glicina, y así como también los receptores de 5-HT3, es decir, los receptores de serotonina. Mientras que para los canales iónicos voltaje dependiente tenemos a los canales iónicos de potasio, canales iónicos de sodio, canales iónicos de calcio. ¿Correcto? Entonces, estas dos maneras de clasificar a los canales iónicos nos permite observar de que los fármacos están imbuidos en diferentes grupos para este tipo de adecuación. Bien, por ejemplo, cuando vemos aquí a los canales iónicos de tipo ligando dependiente, vamos a observar de que en el caso de los receptores nicotínicos, este pentámero, es decir, está formado por dos subunidades alfa, una gamma, una delta y una beta, cuando el ligando acetilcolina, como lo vemos aquí, se unen a la subunidad alfa, lo que va a permitir es que este poro, se abra. ¿Esto qué conlleva? A que se libere potasio o que ingrese sodio. Es por eso de que dentro de este grupo de fármacos que se unen a este tipo de receptor de tipo nicotínico, están los bloqueadores neuromusculares, muy utilizados en anestesia, en anestesia general. Le denominan fármacos preanestésicos, ¿correcto? Entonces, se pueden utilizar muchísimo este tipo de medicamentos. Desde luego, los receptores de tipo nicotínico, al ser pentámeros, es decir, formados por 5 subunidades, podemos observar molecularmente que están formados por grandes cadenas hidrofílicas en la parte exterior, ¿correcto? Siempre su grupo amino, su grupo carboxilo. Bien. Por otro lado, tenemos también a los receptores de tipo tirosinquinasa. Este es un receptor muy especial, porque este tipo de receptores, como lo vamos a ver, identifican básicamente algunos medicamentos. Por ejemplo, este es el clásico receptor, el receptor denominado del factor de crecimiento epidérmico, que presenta el grupo amino en la parte externa, el grupo carboxilo en la parte interna. Como lo verán, es un monómero, ¿correcto? Pero también observamos al receptor de insulina. El receptor de insulina, para poder tener, diríamos, una actividad catalítica, requiere que el ligando insulino propiamente dicho forme un dímero, es decir, esté formando por la unión de dos monómeros. Esto va a permitir, lógicamente, la señalización intracelular de cada ligando de insulina.
Y por otro lado tenemos también al factor de crecimiento plaquetario. Esto es muy importante. Este factor de crecimiento derivado de plaquetas o plaquetario también es muy emparentado con el receptor tirosinquinasa, ¿correcto? También la zona catalítica está en la parte intracelular. Bien, hoy en día se vienen utilizando una serie de señalizaciones intracelulares a nivel inmunológico. Es lógico pensar, por ejemplo, los ligandos de señalización, por ejemplo, el gamma interferón, el alfa interferón, el factor de crecimiento de glóbulos blancos, las interleucinas, tienen esta vía, la vía de JAK-STAT. Y la vía de JAK-STAT está también ligada a los receptores de tirosinquinasa. Y observemos, básicamente está ligada a respuesta inmunológica. Activación de macrófagos, incrementa la resistencia celular a infecciones virales, estimula la producción de granulocitos y macrófagos, entre otras. Entonces, son muy importantes hoy en día estar observando este tipo de receptor de tirosinquinasa. Solamente para muestra basta un botón, por ejemplo, aquí tenemos a un receptor JAK que está JAK-STAT, que tiene su monómero, les había comentado, forma acá con otro monómero, forma un dímero, de tal manera que como ligando está la interleucina. Esta interleucina lo que va a hacer es, al llegar al núcleo, facilitar la transcripción. Es decir, lo que estamos observando, el papel que tienen las interleucinas, tienen esa capacidad de activar el sistema inmunológico. De una célula linfocítica comenzará a activar muchas de ellas. Y por último también tenemos a este paquete, los receptores intracelulares, y entre ellos tenemos los receptores de núcleo. Tenemos los corticoides, tenemos vitamina como la vitamina A, es decir, la retinoide, y las hormonas tiroideas. En general, no solamente las tiroideas, en general tenemos un amplio grupo de hormonas que llegan a este nivel. Los estrógenos, los progestágenos, tienen esta injerencia a nivel del receptor intracelular. Por otro lado, me hago la pregunta, ¿y si estoy observando que los corticoides tienen receptores intracelulares, qué ventaja o desventaja tienen los fármacos al llegar a nivel de núcleo? Por ejemplo, podemos observar de que muchos de estos medicamentos, así como tienen eficacia, tienen lamentablemente un papel muy frecuente de reacciones adversas. Por ejemplo, solamente basta tipificar a los corticoides. Estos pueden generar una diversidad de reacciones adversas. Por ende, los fármacos que llegan a nivel intracelular, como son los fármacos a nivel de núcleo, hay que tener siempre pautas muy, muy firmes al momento de administrar este tipo de medicamentos. Propiedades de los receptores. Los receptores tienen determinadas propiedades. Vamos a ir observando. La primera de ellas es la especificidad. Observen la definición. Dice, la respuesta de las células de un determinado tejido a los agonistas que actúan sobre el mismo tipo de receptores siempre es la misma. Y fíjese, colocamos algunos ejemplos. El salbutamol, la etilefrina, la loperamida, la fenilpropanolamina. Entonces, si hemos podido tener una idea clara de lo que es la especificidad, ¿sí? Basta solamente comparar unas cosas. Dice, cojamos el ejemplo del salbutamol. ¿Qué tiene el salbutamol para ser específico? Recordaremos que el salbutamol tiene injerencia sobre el receptor beta 2. Recuerden, el receptor beta 2 a nivel de bronquios broncodilata. ¿Correcto? Bien. Pero la adrenalina a nivel de beta 2, ¿broncodilata también? Claro que sí, también genera broncodilatación. Eso quiere decir que tanto la adrenalina como el salbutamol broncodilatan. Pero entonces, ¿por qué se dice que el salbutamol es específico?
Entonces vale observar que la adrenalina, además de ir al receptor beta 2, también llega a alfa 1, llega a alfa 2, beta 1 y beta 2. Pero en el beta 2 sí genera la broncodilatación, pero me está llegando a los demás receptores. La pregunta sería, por ende, ¿la adrenalina es específica o es inespecífica? La respuesta es cantada. La adrenalina es inespecífica. Es decir, el salbutamol, al ser específico, lo que estoy generando es minimizando las reacciones adversas que éste pueda tener en comparación con la adrenalina. La adrenalina, al ser inespecífica, genera más o menos RAMs que el salbutamol. Lógico. Va a generar mayor cantidad de reacciones adversas que el salbutamol. Fíjense, tenemos otros ejemplos. Etilefrina. Esta etilefrina es un fármaco agonista alfa 1, la loperamida, que es un antidiarreico, y la fenilpropanolamina, muy utilizada hoy en día como descongestionante nasal. Otra propiedad de la sensibilidad. Fíjese, se dice que a mayor sensibilidad, mayor intensidad de efecto. Es lógico. Dice, la energía para la respuesta no la proporciona la droga o el complejo droga-receptor. Se requiere de un sistema de amplificación intracelular. Es decir, la sensibilidad está dada por el proceso de traducción intracelular. Correcto. Entonces, ¿cómo puedo observar si un fármaco puedo describir este tipo de propiedades receptores, esta sensibilidad? Vamos a los ejemplos. Dice, fluoxetina, este es un antidepresivo, anfetaminas, fue discontinuado, este era un fármaco simpático mimético, un gran anorexígeno, y tenemos también la morfina, que es un fármaco analgésico. ¿Cómo puedo definir esta sensibilidad? Por ejemplo, si cojo la fluoxetina. Vamos a ver. Entonces, me quedo con esa, dice que la sensibilidad, a mayor sensibilidad, mayor intensidad del efecto. Entonces, puedo observar, por ejemplo, si este margen terapéutico, ¿correcto?, para un medicamento debe estar justamente dentro de dentro de dentro de este umbral, escuchen bien, el fármaco va a lograr su eficacia, ¿correcto? Pero si observo que este margen terapéutico, en el caso de los ancianos, está, si lo puedo observar que está más abajo, a la misma dosis que el adulto esté tomando, ¿correcto? Si un anciano se toma la misma dosis, el anciano lo va a traducir como tóxico, ¿correcto? Entonces, hay muchos grupos farmacológicos, no solamente los antidepresivos, que en los ancianos hay que disminuir la dosis. ¿Por qué? Porque el anciano ya tiene sus propios componentes para que ese margen terapéutico esté modificado. Entonces hay que tener mucho cuidado al administrar en un anciano. Un anciano, per se, ya tiene muchos receptores que tienen determinada sensibilidad a la acción de un medicamento, como lo que sucede con los antidepresivos, también están las benzodiazepinas, entre otros fármacos. ¿Sí? Entonces siempre los dos grupos, tanto los ancianos como los niños, son grupos que siempre tenemos que darle una mirada porque son grupos vulnerables a la sensibilidad de los receptores. Muy bien. Además de ello, también podemos observar la tercera propiedad. Habíamos dicho, la primera propiedad era la especificidad, la segunda era la sensibilidad y esta tercera es la selectividad. Dice, las respuestas celulares en las que intervienen los receptores solo se desencadenan por un número limitado de sustancias químicas, con grupos estructurales y propiedades electrónicas muy similares. Ya me estoy dando cuenta.
que la selectividad está ligada a qué cosa? A observar la, ¿qué cosa? El elemento madre que tiene el medicamento, es decir, su estructura química. Aún más me dice que en la selectividad los agonistas tienen mayor selectividad que los antagonistas. Dosis a dosis. Entonces, los agonistas son más selectivos que los antagonistas. Vamos a ver qué sucede con estos. Acá hay un ejemplo, la histamina, clorfenamina, como pueden existir otros más. Por ejemplo, el de la serotonina. Serotonina, tenemos acá, correcto, la noradrenalina. Pero aquí vamos a observar un detalle. Por ejemplo, si observo la estructura química de la serotonina, voy a observar que este grupo amino terminal, ¿sí?, tiene un centro deficiente de electrones. Este centro deficiente de electrones, entonces, va a permitir una unión hacia el receptor, ¿sí? Carga positiva, ¿sí?, con una carga negativa que estaría teniendo el receptor. Pero si lo comparo con la fluoxetina, este medicamento que actúa a nivel de receptores de serotonina, miren, en primer lugar, hay un grupo voluminoso. El simple hecho de tener un grupo voluminoso ya le está adecuando al fármaco su comportamiento antagonista. Es decir, hay un impedimento estérico. ¿Por qué? Porque hay, diríamos, mayor densidad electrónica. Por otro lado, este grupo amino, que también, este grupo amino terminal, tiene una modificación, tiene un grupo metil. Por lenguaje químico podemos observar que el grupo metil induce electrones. Al inducir electrones, hace que el centro deficiente en electrones sea menor. Aún así, tiene un acople muy interesante sobre el receptor. Entonces, grupo voluminoso más este metil que está facilitando una zona deficiente en electrones, basta para poder observar que es un fármaco que tiene muy fuerte competencia para poder unirse al receptor de serotonina. ¿Qué propiedad estamos hablando? La selectividad. Muchas gracias.